situación que desprestigia incluso al Senado. Bueno, no es el caso. Nosotros dijimos claramente nuestra posición sobre el particular. La decisión de cerrar una sesión no le corresponde a un grupo parlamentario, es una decisión de los órganos colegiados, tanto de la mesa directiva, la Junta de Coordinación, como el propio Pleno. No hay ninguna negociación en lo oscurito, al contrario, nosotros hemos dicho claramente nuestras preocupaciones, hemos dicho claramente que estamos en una circunstancia compleja con respecto a la reapertura de un expediente electoral que ya había estado cerrado, que ya hemos transitado, que era un equilibrio entre las fuerzas políticas. Yo debo deslindar a Acción Nacional de cualquier suspicacia, sospecha o acusación, imputación sobre lo acontecido el día de ayer. Las decisiones de concluir un periodo de sesiones extraordinarias no dependen de un grupo parlamentario. Entonces, ¿fue equivocado solicitar que se sometiera a votación el cierre del periodo extraordinario? Hay una decisión en el del Pleno, es una decisión que toma el colegiado, es una decisión que se toman a través de las instancias internas y depende obviamente del agotamiento de la agenda. Nosotros habíamos incluido algunos temas en el orden del día de las sesiones extraordinarias, se agotaron esos temas, cumplimos a cabalidad la revisión de la Ley General de Delitos Electorales, cumplimos a cabalidad con la revisión de la modificación a otros temas que nos envió la colegisladora. En consecuencia concluimos correctamente el mandato que el propio Senado se dio de revisar algunos temas. Insisto, la decisión de clausurar las sesiones es una decisión que trasciende a un grupo parlamentario. Cuando queda pendiente una minuta por parte de Cámara de Diputados, ¿es correcto decir se cerró a cabalidad? Es que debo hacer una aclaración importante. Los temas que cada cámara agende no vinculan a las otras cámaras. Cada cámara puede convocarse para distintos temas, pero no implica que las dos cámaras deban de conocer de los mismos temas. Por ejemplo, la convocatoria al proceso de selección de los magistrados de los tribunales electorales locales le corresponde únicamente al Senado y no le vincula absolutamente a la Cámara de Diputados, en razón de que no son sus facultades ni tampoco son los temas que les competen. Sobre el caso de Oceanografía, la semana pasada el director de Pemex, Emilio Lozoya, reconoció que se hicieron auditorías a la empresa al principio de la gestión de Enrique Peña Nieto y sin embargo se le otorgaron contratos por 4,000 millones de pesos a esta empresa durante la gestión del gobierno. ¿Qué opinión le merece? Las auditorías se iniciaron tiempo atrás, al inicio de esta administración, así lo reconoce el propio gobierno. En segundo lugar, la auditoría que provocó la inhabilitación por un tiempo determinado de la empresa fue una revisión que se inició en el año 2012 con respecto al estado de las fianzas en algunos contratos y se determinó por parte de la instancia correspondiente a la Contraloría Interna de Pemex que había una baja, una insuficiencia en las fianzas en ciertos contratos en específico. Hay que recordar que cuando un proveedor tiene un contrato de servicios o de bienes con una empresa pública, se le obliga a establecer unas fianzas para garantizar el cumplimiento fehaciente del contrato. La Contraloría Interna hizo una revisión del estado de esas fianzas y determinó que no se habían cumplido a cabalidad. Eso no significa que la empresa hubiera perdido contratos en los que sí había cumplido con la fianza, ni que estuviera en imposibilidad de poder ejecutar aquellos contratos vigentes. Ese es el inicio de esta trama, en razón de que cuando resultó inhabilitada, la empresa, la institución bancaria revisó las implicaciones que tenía la inhabilitación de una empresa para poder contratar con Pemex para efectos de solventar sus adeudos con el banco, y eso fue lo que motivó la conciliación entre Pemex y el banco para determinar si en efecto las estimaciones o las preestimaciones eran o estaban respaldadas por alguna obligación de pago por parte de Pemex a la empresa. Pero es normal que se le otorguen estos montos, siendo que estaba siendo investigada Oceanografía. La investigación no genera sanción, la investigación es una investigación hasta que la autoridad se pronuncia sobre una sanción, como es el caso de la inhabilitación, y se resuelven todos los juicios. Hasta ese momento la empresa queda imposibilitada para poder suscribir algún contrato. Una empresa solo queda fuera de la posibilidad de celebrar contratos con una autoridad, con una empresa pública, cuando tiene una sentencia que causa estado, que es cosa juzgada, que le impide hacerlo. Y muchas de las empresas proveedoras de bienes y servicios, por sus propios contratos, están siendo investigados, revisadas, se les hacen auditorías recurrentes y específicas, y eso no implica que no pueda seguir prestando servicios a alguna empresa del Estado mexicano.
Senador, ¿fue un exceso declarar en quiebra Oceanografía? Bueno, es una de las preocupaciones que hemos hecho valer nosotros en esta sesión. Primero, nos llama poderosamente la atención la legalidad del aseguramiento. Hemos dicho que la ley establece solamente 2 supuestos para el aseguramiento de una empresa, cuando la empresa propiamente es un instrumento del delito, lo cual no parece en este caso a cumplirse ese supuesto. No existe el supuesto en la ley de aseguramiento para garantizar fuentes de trabajo, lo ha reconocido incluso la propia autoridad. Y lo que también nos llama poderosamente la atención es la forma en la que se está realizando el concurso mercantil, en razón de que no hay sentencia definitiva de la autoridad judicial que convierta los bienes asegurados en bienes públicos y en consecuencia que sea la autoridad la que pueda disponer de esos bienes para cualquier efecto. El concurso mercantil todavía no ha iniciado y en consecuencia no se han tomado decisiones en cuanto a los bienes, que es el otro supuesto en los cuales un bien que está en concurso mercantil puede ser afectado con el propósito de garantizar el cumplimiento de las obligaciones. Sí son 2 elementos que llaman por eso la atención y sobre los cuales todavía no hay explicaciones fehacientes. ¿Pero es legal o fue ilegal? No parece del todo ortodoxo, e insisto, como lo planteamos en el grupo parlamentario del PAN, estos 2 temas, la legalidad del aseguramiento y la legalidad del concurso mercantil nos impone ciertas preguntas que hemos expuesto, sobre las cuales seguiremos insistiendo. En la próxima sesión de la Comisión Especial haremos planteamientos concretos sobre explicaciones ya más detalladas sobre los supuestos jurídicos, las razones de derecho que se utilizaron para, por una parte, asegurar una empresa privada por un delito entre particulares y después afectar los bienes asegurados sin que exista sentencia judicial que los hubiese enviado al patrimonio del Estado mexicano. Según el procurador lo hizo así antes de que estallara otra bomba. Sí, lo que dijo el procurador es que en efecto fue para preservar fuentes de trabajo y como también nosotros lo dijimos, pues ese supuesto no está en la ley, quizá habrá que incorporarlo en la ley, pero ese supuesto, por lo menos en el texto vigente, hoy no está. Podrá haber razones jurídicas, podrá haber razones económicas detrás de la decisión, pero hasta hoy, este momento, con la información que tenemos por parte de esta comisión especial, aún no podemos concluir que en efecto se hayan cumplido todas las exigencias formales en términos de la ley. ¿Y sobre el equipo Gallos Blancos que se adjudicó a...? Es un bien asegurado, ¿Sí? formalmente asegurado, que forma parte del concurso mercantil, pero que alguien ya lo vendió. Senador, pero en este tema es importante los montos, conocer y corroborar, todavía no conocemos el monto de lo defraudado completamente, y en los activos que ya se han segregado, como es el caso del equipo de fútbol, en cuánto se cedió en los derechos a la federación. Es importante aclarar toda esta parte porque no escuchamos. Sí, sin duda. Lo que hemos nosotros dicho es que necesitamos más información sobre el concurso mercantil, sobre la solicitud de concurso que ha hecho la Procuraduría. Tenemos que conocer correctamente cómo se dio esa sesión y, como lo planteé directamente al procurador, cuáles fueron las razones de derecho que se utilizaron no solamente para el aseguramiento de los bienes, sino también para actos de disposición sobre los bienes, que será una parte específica de la investigación que debe desarrollar esta comisión especial y sobre la cual nosotros insistiremos. Hoy hemos planteado al procurador de manera directa estas preguntas, nos ha dado algunos principios de respuesta, pero creo que se necesita más información para llegar con toda claridad a determinar cuáles fueron las condiciones jurídicas de estos actos de aseguramiento primero y después de disposición de bienes. ¿Me deja regresar otra vez? La Con mucho articulación gusto. ¿Qué va a pasar ahora? Ya se tornó a comisiones, pero se va a quedar ahí. Hay un periodo de sesiones extraordinarias la próxima semana. Esto no se acaba hasta que se acaba. Y en consecuencia la próxima semana tendremos un periodo de sesiones para ver, entre otros temas, previsiblemente Telecom. Ahí existe la oportunidad de poder volver a subir el tema si existe un acuerdo, si existe un consenso, si existen condiciones políticas entre los grupos parlamentarios. El hecho de que no se haya realizado o analizado, discutido el día de ayer no implica que esa posibilidad quede absolutamente vetada o vedada, que simplemente puede ser materia de otro periodo extraordinario y dependerá obviamente del acuerdo entre los grupos parlamentarios. Pues estamos haciendo un ejercicio para ello, nosotros estamos ya en las condiciones internas para poder avanzar en materia de la reforma de telecomunicaciones y queremos que el periodo de sesiones extraordinarias se realice la próxima semana, sobre todo después de que gane México el próximo partido, y si esto lo concluimos la próxima semana nos podemos ir a seguir el Mundial como Dios manda. Oiga, en este tema, ¿ya tienen qué porcentaje va el mexicano en Telecom? Vamos muy avanzados, solo hay 3 o 4 temas todavía en los que existen algunas dudas, pero prácticamente está totalmente concluido la discusión.
existen algunas dudas sobre, por ejemplo, la facultad que tienen o las posibilidades que tienen de comercialización los medios sociales. Hay alguna diferencia sobre la conveniencia de la apertura a la posibilidad de comercialización de los medios sociales por las afectaciones que puede tener a la industria formalmente establecida de la radio. Hay algunas diferencias todavía sobre las facultades de imponer medidas asimétricas por parte del IFETEL, pero son cuestiones simplemente yo diría ya de detalle, ya menores, no son las estructurales. Creo que hemos avanzado notablemente. Hay todavía algunas preocupaciones en materia de las atribuciones y responsabilidades de cooperación en materia de seguridad y justicia, que también han generado algunas preocupaciones. Hay algunos textos que estamos revisando, pero yo diría que estamos en condiciones inmejorables para concluir la próxima semana con la discusión en comisiones y después en el Pleno del Senado de la República las leyes reglamentadas en materia de telecomunicaciones. Se ha avanzado mucho, creo que el ejercicio de análisis entre grupos parlamentarios ha servido, el documento que ha servido de base que ha presentado el presidente de la comisión ha generado ya consenso con las modificaciones que se le han hecho. Yo creo que estamos listos para que la próxima semana ya tengamos una decisión definitiva sobre este tema. El grupo decía que tenía 50% y 50% a favor de esta propuesta. Bueno, yo creo que es un asunto de puntos de vista, por lo menos en el grupo parlamentario puedo decir que la gran mayoría de los senadores estamos ya en un nivel de consenso importante que nos puede asegurar que haya condiciones para la próxima semana. Evidentemente siempre que se discuten temas pues hay dudas individuales o colectivas, siempre hay posibilidad para hacer ajustes o para explicar algunas dudas u objeciones que surjan, pero creo que en el caso de la bancada del PAN estamos muy avanzados y también hay buenas razones para suponer que el acercamiento entre grupos ha llegado a tal grado que nos permita la próxima semana llegar a conclusiones definitivas. Senador, ¿van a hacer alguna concesión en el caso de las radios comunitarias? ¿Cómo van a supervivir? Ya incluso hay spots en la radio de la radiodifusión organizada de que pues, les llevaría mucho sus intereses, pero las radios comunitarias, ¿de qué van a vivir? Bueno, evidentemente hay que abrirles fuentes de financiamiento y hay alternativas siempre. No solamente la única alternativa que tienen no es únicamente la comercialización. Eso es quizá hay que ponerlo en perspectiva. En algunos otros países hay fondos públicos concursables para poder financiar programas culturales en los que puedan participar las radios comunitarias. Pongo el ejemplo, si puede haber fondos públicos para financiar programas de educación cívica, programas de difusión cultural, educación, y que esos sean las fuentes de financiamiento permanentes y estables de las radios comunitarias. Ahí está una solución que es una alternativa a la comercialización que genera menos daño en el mercado. Puede haber financiamiento público concursable, puede haber financiamiento por programas específicos, se debe mantener el esquema de patrocinios y también se puede abrir posibilidades de algunos incentivos fiscales para quien financie vía patrocinios a las radios comunitarias. Hay alternativa, la estamos discutiendo, pero lo que hay que decir con toda claridad es que la comercialización no es la única vía para darle salud financiera a las radios comunitarias. Pero no decías la comercialización no es ceder a las presiones de las televisoras y te preguntarle por qué no dejarles también algún porcentaje que siempre ha sido esa una propuesta para que tengan un porcentaje de comercialización. Esa es una alternativa, un porcentaje de comercialización, es una alternativa a abrir el concepto de patrocinios, una alternativa es fondos públicos, existen muchas alternativas a ese tema. No son cesiones a un gremio en lo particular, sino simplemente es la responsabilidad de ordenar correctamente los mercados. El mercado de la radio es un mercado en el que hay competencia, en el que hay fuentes de empleo, en el que hay inversiones y una decisión de una apertura indiscriminada de esos mercados puede trastocar el sector en su conjunto. Por eso la responsabilidad de los legisladores es con mucho cuidado ponderar las condiciones de ese mercado para que unos no sean vencedores ni otros vencidos para siempre. Creo que es la responsabilidad fundamental del Senado e insisto, hay alternativas de política pública para poder, por un lado, darle vida financiera a las radios comunitarias, pero por el otro, no provocar un trastocamiento generalizado al sector, al mercado de la radio. Te quería preguntar sobre este anuncio que hacen diputados del PAN y PRD de hacer una controversia constitucional si se queda la legislación de coaliciones como está actualmente y aquí en el Senado la deja congelada. Están en su derecho, la vía sería la acción de inconstitucionalidad en primera instancia y después por algún acto de aplicación del Instituto Nacional Electoral podrían ir a la Sala Superior
es una posibilidad abierta para todos los temas, es un derecho que tienen los grupos parlamentarios, los partidos políticos e incluso quienes se puedan sentir afectados por una decisión. Lo que sí hemos insistido nosotros y nos apersonaremos en ese caso ante la Corte o a la Sala Superior es para explicar la inconveniencia de este modelo en el cual un voto se divide en partecitas y se falsea la representación genuina de la voluntad de los ciudadanos y al mismo tiempo también se generan enormes distorsiones del sistema de partidos. El principio es muy básico, son dos grandes elementos de estos principios. Uno, el voto debe valer un solo voto, es decir, el voto de un ciudadano debe valer uno. Y por el otro lado, ningún partido político debe tener en los espacios de representación y en financiamiento público lo que no tiene en términos de votos. Ese es un principio de justicia elemental, que mi voto como ciudadano valga lo que debe valer, una sola expresión. Y si un partido no tiene en términos de votos, no debe tener las consecuencias en términos de financiamiento y curules, porque eso es una manera de falsear la representación de los ciudadanos, es crear vida artificial a partidos políticos y esa ha sido nuestra posición. Creemos que es un elemental sentido de justicia electoral, de proporcionalidad y sobre todo de hacer genuina la representación política en nuestro país. Muchísimas gracias.